tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es miércoles del Timbre, y qué gusto tenerlos aquí acompañándonos en las redes sociales de Cabecera, donde les invito a que nos sigan, les den like y bueno, pues estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook y bueno, pues también en Telegram, donde también podrá suscribirse y recibir toda la información de lo que va aconteciendo minuto a minuto, día tras día, hora tras hora, y en fin, todo el momento está pues lleno de información que a usted le podrá interesar. Y bueno, en este día miércoles saludo a mis compañeros como cada miércoles que están aquí. Los saludo con mucho gusto. Surya Palacios, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto, Carlos, Héctor? Muy bien. Encantada de estar aquí. Feliz miércoles para todos. Excelente, bienvenida, Surya. Carlos Maguey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí arrancando el día, que sea un buen miércoles para todos. Héctor, Surya, Alberto. Esperemos que sí, que así lo sea. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Contento de estar por aquí y espero que sea un buen programa. Así, esperemos que sí. Y bueno, pues para iniciar el programa el día de hoy, bueno, desde el domingo, pues se hizo ahí algunos comentarios con respecto a estas declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que pues llamaba a esta cuestión de pues alinearse, ¿no? Con el plan estratégico de la 4T. Pero bueno, el presidente también pues tenía guardado lo suyo y hay por ahí un acuerdo en el cual pues blinda de cierta forma pues todas sus mega obras, ¿no? Y además, bueno, pues esto que resulta un poco difícil de entender tal vez para quienes no estamos tan adentrados en este tipo de temas. Y bueno, para ello mis compañeros pues podrán hablar con respecto a esto que hoy nos ocupa. Este acuerdo, Surya, ¿cómo debemos de entenderlo este acuerdo? ¿Es constitucional, es anticonstitucional? ¿Qué pasa? Yo creo que sí, es completamente inconstitucional. El presidente con ese documento, que igual puede llamarlo acuerdo o decreto, para el caso es lo mismo, lo más importante y grave es su contenido. Con este documento, el titular del Ejecutivo Federal pretende incumplir toda la legislación que rige a la administración pública. Así de fácil, o sea, faltar a su primera obligación como todos los servidores públicos, que es cumplir lo que se ordena en las leyes, en la Constitución, y seguir lo que las normas le permiten, lo que se le concede como sus facultades. El presidente intenta obviar toda esta regulación para, según él, esa es su justificación, hacer más rápidos los trámites para sus obras emblemáticas, aunque además de que con el acuerdo se incumple el principio de legalidad, también se está incumpliendo el principio de taxatividad, porque en su contenido hay pues muchas ambigüedades, empezando porque no solo incluye a las obras emblemáticas de infraestructura que ya se están llevando a cabo en este momento, sino también podría incluir a las futuras, en el caso de que cualquier cosa que haga la administración pública las puede considerar de seguridad nacional, y con este calificativo se intenta obviar toda la legislación. Es muy grave. En realidad, el presidente parece que quiere convertir a su gestión en una gestión arbitraria y cuasi dictatorial, y por eso nos debe de preocupar. Lo bueno de todo esto es de que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, ya anunció la noche del martes que iba a promover una controversia constitucional para que la resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la consecuencia, además del incumplimiento a las normas y a la Carta Magna por parte del presidente, la consecuencia inmediata será la opacidad en todas las acciones que realiza el gobierno federal, lo cual también es muy grave. Así es de que
estaremos en manos de la Suprema Corte una vez más en uno de estos casos que no son novedad. A López Obrador no le gusta cumplir la ley y no es de ahorita. También lo hizo cuando fue jefe de gobierno del otrora Distrito Federal, así es de que pues al final de cuentas, una institución autónoma del Estado mexicano se inconforma ante este acuerdo. Lo mismo pudieran hacer los diputados o senadores de oposición. Así es de que quien también resulte afectado de esta responsabilidad que tiene el Estado al hacer de seguridad nacional todas sus obras, si son ciudadanos o empresas, también se puede recurrir al amparo. Hay un golpe también ahí, todos aquellos que son contratistas o constructores para este tipo de obras, ¿no? También se les restringe en cierta forma, ¿no? Porque ya quedaría, pues prácticamente podríamos decirlo que una asignación directa, Héctor, podría caber en este caso. Bueno, una cosa es lo que tiene obligación que nunca han cumplido para efectos de la ley de compras o de obra pública, en que teóricamente ya era lo que más alegaba el presidente en la campaña y sus seguidores, de que no había transparencia, y ahora les vale sombrilla y todo lo asignan directamente o por invitación a 2 o 3 gentes y deciden del amigo de él. Y yo creo que este acuerdo es el resultado de la publicación de Latinos en relación a la corrupción que había en el aeropuerto, nuevo aeropuerto de la central avionera de Santa Lucía. Porque la verdad deja mucho que desear el famoso acuerdito, que es de veras, es un asco para el derecho administrativo que conocemos todos los abogados. Y déjame decirte por qué. Para empezar, ni siquiera está bien fundamentado. O sea, el 89 fracción primera, que es en lo que basa su acuerdo el presidente, habrá que explicarle que ese artículo es el que le da la facultad reglamentaria. Y yo creo que este acuerdo va más allá de regular una ley, porque esa facultad reglamentaria precisamente es la que otorga la facultad al presidente de crear disposiciones para el cumplimiento más cómodo de las leyes. Aquí este acuerdo va en contra de las leyes. Y por el otro lado, para mí es un tema de ocultar información, porque al final de cuentas, esta declaratoria jurídica que hace de declarar de interés público y seguridad nacional, todos los proyectos que a él se le ocurran, sean del sector de comunicaciones, de telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, híbrido, de medio ambiente, turístico, de salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y aquellos que por su objeto, característica, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. Entonces, si al presidente se le ocurre mañana decir que la creación de la línea 4 de aquí, ya que le den recursos al estado de Jalisco para hacerla, y no quieren transparentarla, simplemente van a decir que es una obra de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque la naturaleza y complejidad y magnitud así lo consideran ellos, y por ese simple hecho ya no van a transparentar la información de dicha obra. Insisto, hace unos días los encueró Latinos con la corrupción reinante por parte de la Secretaría de la Defensa en el aeropuerto, por ahí los exhibió con unos contratos ilegales, inexistentes y demás, y curiosamente a los 2 o 3 días sacan este remedo de acuerdo con esa situación. Y vienen cosas tan graves como, además de declararlo de interés público, el hecho de que tenga una positiva ficta. En México casi no se utilizan las positivas fictas, siempre es negativa ficta. ¿Por qué? Porque es para fregar al contribuyente o al administrado. Aquí en Jalisco había algunos ejemplos de positiva ficta que ya están quitando. Pero fíjense, le van a dar una autorización provisional si cualquier dependencia hace una solicitud a cualquier autoridad, y no le emiten una
autorización provisional expresa, esta se va a considerar resuelta en sentido positivo. Entonces, imagínate que al señor se le ocurre mañana ampliar la refinería de Dos Bocas, cosa que nunca hizo en su momento, pedir el permiso a la Secretaría del Ramo y decir, oye, es que hay un montón de manglar y hay que acordarnos que el manglar estaba ultra protegido, por eso no se pudieron hacer obras en Manzanillo, en La Boquita. Ah, bueno, pues, ¿qué crees? Como te pedí el permiso y no me contestaste en 5 días, pues ya te puedo tumbar el manglar porque pues, ya operó la positiva ficta para mí. Ahí luego vemos ya cuando resuelvas, o para qué resuelvo ya. Entonces, este es el tema de este decreto. No vuela desde el punto de vista constitucional, pues medio mundo lo va a objetar. Y además, en el momento en que nos cause una afectación directa a una obra que haya sido emitida por este decreto, pues lógicamente vamos a poder, sin problema alguno, alegar la inconstitucionalidad de dicha obra o de dicho actuar del gobierno federal y nos van a dar la suspensión inmediata en el amparo. Y hoy el presidente dijo que una de las cosas por las que había emitido este decreto es porque le caen gordos los amparos, no le vayan a parar sus obras. Entonces, fíjense cómo el presidente dice que está realizando actos, como este acuerdo, para violentar la ley y para sacudirse el cumplimiento de la ley de amparo. Ese sería de entrada mi comentario. Y a todo esto, bueno, también pues se violan también los derechos, ¿no? Derechos humanos de los ciudadanos, y uno de ellos es pues el derecho al acceso a la información, ¿no, Surya? Sí, así es. Yo creo que el primer impacto es ese, la violación al derecho a la información, que está normado en nuestra Constitución, además de los riesgos que existen de la violación a un derecho fundamental también, que es vivir en un ambiente, en un medio ambiente sano, porque con las acciones del gobierno, tal y como lo describe Héctor, pues podríamos tener afectaciones a la naturaleza, a la ecología de diversas áreas de nuestro país a partir de las obras de infraestructura que se le ocurran al Ejecutivo Federal, sin que exista una responsabilidad directa del mismo Estado. Eso es lo que se pretende. Ahora, que lo vaya a conseguir, bueno, precisamente para eso será la controversia constitucional que va a promover el INAI y que sin duda alguna deberían de promover también los senadores y diputados de oposición, porque de esta forma, bueno, se reforzaría la protesta de entes oficiales con respecto a lo que está haciendo el presidente, porque es muy grave, o sea, puede haber una afectación directa a todos los ciudadanos que nos va a costar muchísimo trabajo revertir más adelante. Y como dice Héctor, bueno, pues, o sea, al final de cuentas, el acuerdo está muy mal fundamentado. Por eso yo decía que el presidente está excediendo sus facultades, violando la Constitución, porque el mandatario no tiene facultad para determinar que el resto de las dependencias del Ejecutivo Federal incumplan con la normativa, porque al final de cuentas eso es lo que está haciendo, diciéndole a las secretarías de Estado, como Semarnat, como Secretaría de Energía, como Secretaría del Trabajo o incluso Secretaría de Salud, no cumplan las normas administrativas que les rigen a ustedes, incumpliendo así pues su primera obligación, que es seguir la legislación de nuestro país y obviamente cumplir con la Constitución. Nomás ahí, perdóname, Carlos, antes de que te tocara la voz, quisiera hacer un comentario. Yo no creo que prospere ahorita la acción del INAI, porque en realidad el decreto no habla nada de evitar la transparencia de las obras. Al final de cuentas, si leemos el decreto, no habla nada del tema de negar la información. Más bien habría que esperar el primer acto de aplicación de este decreto, pedir información a cualquiera de las obras y que nos lo nieguen alegando que es de seguridad nacional en base a este decreto, y entonces ya detonaría el tema de la aplicación de la inconstitucionalidad por el lado del acceso a la información. Pero acuérdense que este decreto tiene este acuerdo tiene 3 artículos y ninguno de los 3 artículos
limita el acceso a la información en los términos de la Constitución. Ese es lo riesgoso de acelerarnos ahorita. Dijeran en la Facultad de Derecho, no llores antes de que te peguen. Adelante, Carlos, perdón. Carlos, te escuchamos. Bueno, hablamos este tema de que viola también los derechos humanos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Bueno, a ver, de entrada, yo creo que sí, efectivamente, sí es conveniente esta propuesta que hace el INAI de preparar la controversia constitucional. Y dicen ahorita ellos, lo expresan como preparar. Creo yo un poco como previendo lo que está diciendo Héctor. Es decir, no están acelerados de ya la tenemos y mañana la presentamos, sino, a ver, vámonos con tiempo, tenemos 30 días, vamos viendo por dónde. De entrada, lo que dicen los integrantes, las personas integrantes del INAI es posiblemente, incluso lo manejan en su comunicado con esa frase, es una posible transgresión al artículo 6 de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es decir, todavía no lo dan como un hecho, justo como dice Héctor, como, a ver, a lo mejor es por ahí, y todavía no lo tienen ya armado, pero sí se están preparando, como diciendo, vamos viéndole por dónde, vamos a ver por dónde nos van a negar información. Seguramente más de uno se va a ir más de una persona va a ir a pedir ya información, los medios seguramente lo harán, irán a pedir información, y una vez que se los nieguen, entonces ya podrán argumentar, ya nos está violando un derecho, ¿no? Desde luego un derecho humano, en general un derecho, pero lo importante es que justo se estén preparando para ello, porque se corre el riesgo de que los sujetos obligados puedan pretender guardarse la información a partir de este acuerdo, que no decreto, pero que para el caso es lo mismo, ¿no? Nos vale como le diga el presidente. Lo interesante son los efectos que puede tener, que todavía no los ha tenido. Es cierto, en eso tienen razón, todavía no tiene esos efectos, todavía no nos ha causado el daño que todos prevemos que nos va a causar en algún momento, pero sí es correcto que las autoridades, en este caso quienes pueden recurrir este documento, este acuerdo, ya se estén preparando, estén listos, y una vez que nos cause el primer daño, bueno, luego ya estar listos para generar o presentar esta controversia constitucional. Yo creo que el presidente, una vez más, nos arroja tomen, entreténganse, porque creo que a la larga la perderá. Prácticamente yo todo el día he escuchado gente opinando sobre este tema, y todo el día de ayer lo escuchamos, y todavía hoy lo hemos escuchado así. Ahorita Surya y Héctor nos lo confirman. Es un asunto que va en contra de la Constitución, claro. Por lo mismo dice uno, bueno, y qué afán del presidente de hacerlo, ¿no? Otra vez nos trae hablando de lo que quiere, bueno, y aquí estamos, ¿no? Un asunto que de todos modos, no porque pareciera que lo va a perder, hay que dejar de hablar de ello. Sí hay que estar atentos, porque no podemos dejar que nos traten de jugar con estos temas. Y este programa es de lo que pretende, ¿no? De escuchar las opiniones de ustedes, pero que también el público participe a través de sus propias opiniones o cree su propia opinión con respecto a los temas que aquí se plantean. Carlos, quiero ir contigo también con cambiando un poquito de tema, bueno, a esta nueva designación de Loretta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con 92 votos de los 114 emitidos, el Senado pues eligió a Loretta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, y pues impuso ante Bernardo Batis y Eva Verónica de Gives, que pues quienes completaban esta terna que se propuso. Y bueno, pues así queda ya integrada México tendrá pues su cuarta ministra dentro de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta designación?
Bueno, pues dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Ya lo había intentado, ya, ya le digo, era lógico que si 3 veces la mandó el presidente, no era nomás porque sí. Claro, en las otras ocasiones no había logrado los votos, ahora sí, ya le tocó, sus 92 votos, como bien nos dices, los alcanzó y se convierte en la cuarta mujer que integra en este momento la Suprema Corte, muy lejos todavía de alcanzar la paridad. La Corte todavía no llega a ello y no estaría más que las siguientes ocasiones en que se designen se reserven para mujeres, para que lleguemos a esta paridad, o al menos nos vayamos acercando. Pero creo que es un caso en general. Yo he escuchado, claro, opiniones de gente que la ve como muy, muy, muy pro Andrés Manuel, y sin embargo también he escuchado buenas opiniones respecto de su desempeño. Yo personalmente debo reconocer, no tengo antecedentes, no puedo opinar respecto de su desempeño. Sin embargo, ojalá que se enrole en este buen, digamos, ánimo que han tenido hasta ahora en la Corte. Yo sé que en algunos momentos hemos dudado, pero en general la Corte nos ha dado buenos resultados, ha estado a la altura de las expectativas de la sociedad, a la altura o respondiendo a los intereses de la población, más allá de quienes las designaron, quienes los impusieron, quienes los llevaron a ocupar esos cargos. Creo que hasta ahora hemos encontrado una Corte progresista, hemos encontrado una Corte que atiende su obligación. Creo que en general no tendríamos queja. Claro, se han dado votaciones divididas, pero creo que en general tenemos una buena opinión y ojalá que este sea el caso, que tengamos en Loretta Ortiz Alf una buena ministra, y que vaya en este mismo rumbo, ¿no? Insisto, me declaro un tanto ignorante respecto de su desempeño anterior, su vida profesional, pero ojalá que tenga un buen desempeño. Surya, esta designación, ¿cómo la contemplas? ¿Favorable? Pues se eligió por parte del Senado, de la terna que había enviado el presidente, de entre la terna a la menos peor, digamos. Todos los candidatos enviados en esta propuesta del presidente al Senado, pues son cercanos a él. Con este nombramiento estamos hablando ya que de los 11 ministros que integran el Pleno de la Corte, 4 ya a partir de diciembre, cuando Loretta Ortiz tome posesión como ministra en sustitución de José Fernando Franco González Salas, pues van a ser 4 ministros los nombrados ya por Andrés Manuel López Obrador. ¿Eso qué significa? Pues significa que, pues, por ejemplo, en casos de mucha discusión o casos polarizantes que hayan estado resolviendo en la Corte, pues no podrían alcanzarse los 8 votos necesarios, por ejemplo, para una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad que vaya en contra de alguna acción o política del gobierno de López Obrador, siempre en el caso que los 4 ministros nombrados por López Obrador en estos 3 años, pues votaran en contra de esos proyectos. Además de eso, bueno, hay que destacar obviamente que independientemente de la cercanía de Loretta Ortiz con López Obrador, pues es la primera vez en la historia de nuestro país que va a haber 4 ministras mujeres en la Corte, que son Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Fajardo, Yasmín Esquivel Moza y ahora la recién electa Loretta Ortiz Alf. La verdad es de que en ese aspecto, en el tema de la paridad de género y la participación de mujeres en el alto tribunal, en el máximo tribunal de justicia de nuestro país, la verdad que eso es positivo, pero claro, hay que ver también cuál va a ser su desempeño, si realmente va a cumplir lo que dijo, que iba a ser una ministra independiente,
que se iba a regir estrictamente por el derecho y no por sus cercanías políticas, como todos lo sabemos, que cercanía política con Andrés Manuel López Obrador. Loretta Ortiz estudió la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho y es doctora en maestra y doctora en Derecho. El doctorado lo obtuvo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y ha sido académica de varias universidades, además de su alma mater, que es la Escuela Libre de Derecho. También ha dado clases en la Universidad Panamericana, en la Iberoamericana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue diputada federal. Entonces, digamos que tiene una labor en su carrera que ha combinado la academia y ligeramente la política y el activismo a favor de los derechos humanos, pero siempre con este tinte de cercanía al proyecto de López Obrador, no de ahorita, sino de hace ya un par de décadas. Pero independientemente de eso, bueno, pues vamos a ver cómo va a emitir sus votos, cómo van a ser sus razonamientos como ministra de la Corte, y esperemos que sí, que estos sean de acuerdo con las normas, la Constitución y las leyes de nuestro país y no con base en la afiliación política de la que es cercana. Así es, eso es lo más importante, digo, en el desempeño, actuar con esa plena independencia y no sujeta a lo que pues ya nos has comentado. Héctor Romero, esta designación de Loretta, ¿cómo te place o no te place? Mira, desde el punto de vista de feminismo, qué bueno que incorporaron una mujer más en ese equilibrio de mujeres y hombres que debe haber en la Corte. Desde el punto de vista académico, mis respetos para la señora. Inclusive yo en la maestría utilizaba del libro de texto una de sus obras. Desde el punto de vista político, un graso error, porque es muy afín a la ideología de Andrés Manuel. Dudo que lo deje por un lado al impartir justicia. Hemos visto cómo actúa y es de esas personas maromeras desde el punto de vista de justificar la actuación del presidente, pase lo que pase y llueve, trueno, relampaguee. Entonces, pues me reservo la opinión hasta verla resolver asuntos donde esté involucrado el derecho y la opinión de Andrés Manuel, como lo fue con una de las ministros la semana pasada, donde en una eminente sorpresa muy positiva fue que una de las ministras nombrada por el presidente Andrés Manuel votara en contra de su reelección, de su transitorio aquel, donde se pretendían reelegirse. Y fue de tal grado el berrinche que hicieron en el Senado que ahora ya se le están echando encima a la ministra, porque acusaron de que ella ya sabía de la existencia del transitorio y se encueraron tan feo que ahora ya nos explicaron que el senador del Verde nada más fue un show para ellos lanzar la propuesta, pero que la tenían consensada y que inclusive la habían consultado con las ministras de la Corte afines a Andrés Manuel. Y a la hora de la hora, pues la mujer lo único que hizo fue votar en el sentido de declarar inconstitucional algo que así lo era. Espero que así actúe Loretta en todos los casos que le toque resolver y que no vaya a hacerle la tarea sucia al presidente de la República desde la Suprema Corte. Y nada más un comentario que quedó al margen en el tema pasado de lo de seguridad nacional del acuerdo de Andrés Manuel. Invito a nuestros oyentes a leer los artículos 4 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional. El artículo 5 nos dice cuáles son las amenazas de seguridad nacional y en ningún lado ese artículo 5 enumera la posibilidad de que una vil obra sea un atentado a la seguridad nacional y entonces no la va a poder ligar su acuerdo en tratar de cobijarlo con que son temas de seguridad nacional, porque no está en el artículo 5 de esta ley. Adelante. Gracias, Héctor. Gracias. Interesante las opiniones con respecto a esta designación. Bien, porque llega una cuarta mujer a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, lo malo es lo que políticamente representa, ¿no? Esperemos el funcionamiento sea lo más adecuado e independiente, como ya lo han dicho mis compañeros, y pueda hacer un papel realmente que valga y se le reconozca a la hoy, pues, ya nombrada
sí, futura ministra. Y bueno, nos queda un poquito de tiempo. Quisiera conocer su opinión con respecto a esta declaración del gobernador Enrique Alfaro. Pues resulta que se resolvió ya el asesinato de Aristóteles, ya pues queda resuelto este tema y pues, pero no hay detenidos, o sea, no hay detenidos que estén vinculados a los hechos, ¿no? Obviamente están detenidos las personas que hicieron la limpieza ahí en este lugar donde ocurrió el atentado, más sin embargo no hay detenidos aún, dice que pues están tras de ellos, ¿no? Que en cualquier momento pudieran estar ya bajo prisión. Carlos Maguey, ¿cómo ves estas declaraciones? ¿Oportunas, inoportunas? ¿Qué pretenden? Bueno, primero, creo que ya no hay detenidos, ¿eh? Creo que la persona que estaba detenida... Andaba uno todavía por ahí, ¿no? Por cohecho, salió libre, y las personas que habían sido detenidas por alterar la escena también quedaron libres. Es decir, según yo, ahorita ya no hay nadie en el bote, porque además ellos no habían sido detenidos por participar en el asesinato, habían sido detenidos por otras causas. No entiendo cuál fue la intención del gobernador, no sé si se hizo pelotas o qué, porque eso de decirnos que ya está cerrado el caso, porque ya saben quién lo mató, y ya nomás falta detenerlos, procesarlos, saber si son los únicos perpetradores, si no había más, si no había cómplices. No, bueno, pues, o sea, en realidad falta todo, ¿no? Digo yo, ¿qué forma de cerrar el tema del gobernador? Ahora, tiene que ver con que justo había dicho hoy el gobernador, ayer el gobernador en la mañana, había explicado que los medios andaban asustando a la gente, hablando de que no estaban, o de la violencia más bien, y de los grupos criminales, y que eso nada más asustaba a la gente en Vallarta. Y bueno, pues justo creo que lo terrible sería que los medios se lo callaran, ¿no? Yo creo que los medios hacen bien en denunciarlo, y me parece, entiendo que el gobernador tenga sus razones para que no quiera que se escuche eso, pero los medios tienen una obligación, una función social, y le están cumpliendo. Creo yo que se le hizo bolas el engrudo, no sé si no logró explicarse, porque digo, en realidad nadie le va a creer, nadie le va a hacer caso al gobernador, que eso ya está cerrado, es un caso cerrado, sobre todo después de que antier lo veíamos aventándose en entrevistas en Latinos, diciendo que él iba a ser el candidato, el presidente jalisciense que necesita México, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que anda un tanto perdido en su declaración, y me parece muy desafortunado. Sobre todo nos falta el respeto como ciudadanos, porque todos sabemos que ese asunto no está resuelto, falta mucho, y lo único que tienen es una idea de quién le disparó, y de ahí en fuera no sabemos nada más. No sabemos quiénes fueron los autores intelectuales, no sabemos cuál fue el motivo, no sabemos quiénes más estaban involucrados, no sabemos a qué grupo pertenecían todos esos que estaban afuera al momento de los disparos, no sabemos nada. Creo que fue un desliz muy feo del gobernador. Y bien, sí, son 14 detenidos por alterar la escena del crimen, y uno por cohecho, según se refirió. Y pues al parecer esta última persona creo que ya está llevando el proceso pues desde fuera de libre de prisión. Pero bueno, es un tema que pues genera, creo que un poquito pues no muy agradable esta declaración, ¿no, Surya? O sea, como que no sé con qué intención se hizo. Pues con una intencionalidad política, como pues es político Enrique Alfaro, pues solo actúa como tal. Pero sí, en ese tema es pues muy lamentable su declaración, porque los casos penales se resuelven, y puede decirse que ya están resueltos cuando no solo se han girado órdenes de aprehensión, de detención en contra de los presuntos responsables, cualquier caso penal, y más en un tema tan delicado como este, que es el homicidio de un exgobernador en Jalisco, pues realmente es hasta que se detienen
si siguen el proceso, se demuestra que son responsables los detenidos y existe una sentencia que en caso de ser apelada es ratificada por el Tribunal de Alzada, e incluso los también que sean acusados pueden recurrir al amparo ya al final de todo su procedimiento penal. Entonces, hasta entonces puede decirse que un caso de un homicidio está resuelto. Entonces el gobernador Enrique Alfaro se está adelantando mucho porque el tema no solo queda ahí en lo que se refiere a la labor de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco. O sea, la Fiscalía sigue teniendo responsabilidades, no nomás es decir, o señalar a presuntos responsables. Después va a tener que participar como parte acusadora, obviamente, en el proceso penal de quienes resulten responsables y hayan sido detenidos por eso. Entonces, o sea, realmente Alfaro se está equivocando con esta declaración, porque, bueno, en términos penales, pues todavía, obviamente, no está resuelto este caso del homicidio de Aristóteles Sandoval, pues precisamente pues porque ni siquiera están detenidos los autores materiales de los hechos, y bueno, tampoco sabemos específicamente ni el móvil, tampoco sabemos si hay autores intelectuales, es decir, todavía falta mucho para saber lo que realmente sucedió en estos lamentables hechos. Así es, coincido contigo. Héctor Romero, ¿qué nos dices con estas declaraciones? Bueno, yo no soy defensor de Alfaro, ni mucho menos, no es santo de mi devoción, pero tengo que aclarar también que si vemos la declaración que hizo Alfaro, la estamos sacando de contexto. Efectivamente es una frase que no debe haber hecho, pero él dijo que es un asunto que está resuelto, ojo, en términos de quiénes son los responsables. Exclusivamente ahí se quedó con su declaración y dijo, y se están buscando, esperando poder detenerlos y hacer justicia. Creo que si la vemos hasta ahí de ya está resuelto, sin acabar la frase de en términos de que ya sabemos quiénes son los responsables, sí nos podríamos ir con esta finta de decir la regó y no hay culpables todavía, etcétera, etcétera, que tienen toda la razón Carlos y Zuria en decir lo que mencionan. Sin embargo, analizando el contexto de la frase mal manejada de Alfaro y que se dio a una pésima interpretación por parte de terceros, pues yo creo que estaríamos exagerando la nota en decir que el gobernador ya declaró que estaba resuelto el asunto cuando no lo está. Y que él decía, exclusivamente está resuelto en términos de quiénes son los responsables. Ah, bueno, ya sabemos quiénes son los responsables, falta que se ejecuten las órdenes de aprehensión y que los tribunales competentes los encuentren culpables en un procedimiento justo, adecuado y con las leyes aplicables. Y en ese momento ya podremos decir, ya los señores están refundidos 30, 40, 50 años y efectivamente ya se hizo justicia a la muerte de mi amigo Jorge Aristóteles Sandoval. El problema es ese, que incluso hasta en el término, o sea, el poder ejecutivo de cualquier entidad, incluso a nivel nacional, puede decir estos son los responsables, pero ahí se está incumpliendo también varios principios constitucionales, empezando por la presunción de inocencia. Lo único que debió de haber dicho el gobernador de Jalisco es, tenemos identificados a los que serían presuntamente responsables del homicidio de Aristóteles Sandoval, porque los únicos que en México pueden determinar la responsabilidad penal de alguien son los jueces. Entonces, o sea, ahí también se equivoca precisamente en Alfaro, porque pues, o sea, son presuntos responsables a decir de la indagatoria que realizó la Fiscalía de Jalisco. Nada más. No hay Vamos a ver violación, si eso lo ratifican los jueces. no hay violación al principio, dado que no mencionó personas. No mencionó nombres. Pero no puede decir, un gobernador no puede decir que ya se tiene desde su perspectiva quiénes son los responsables. Los responsables los determina un juez, no los ejecutivos. Porque si le pasamos esto al Alfaro, pues también hay que pasarle todo lo que hace López Obrador, ¿no? De estar señalando como culpables o presuntos responsables, sin el presunto, obviamente, a quien se le ocurre el presidente.
No, o sea, que cumpla su tarea. Qué bueno, ya la hicieron en la fiscalía, ya tienen una buena indagatoria, ya solicitaron las órdenes de aprehensión, perfecto. Pero él no puede decir que ya se sabe quiénes son los responsables. En este país, la responsabilidad penal solo la determinan los poderes judiciales. Es que se haya, podría haber dicho que pues hay avances, ¿no? Hay avances en las indagatorias y punto, ¿no? Se está trabajando y con eso hubiese quedado mejor el gobernador. Pero bueno, son las cuestiones que cuando uno pues quiere quedar bien o no sé cuáles eran sus pretensiones, pero bueno, ya lo dijeron aquí, políticamente puede hacer una. Yo les agradezco, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos, muchas gracias. Y le agradezco también a usted que nos tuvo el favor de acompañarnos en este día. Yo aquí lo espero el próximo viernes. Cuídense, que tengan un resto de semana excelente. Hasta entonces.